tab central. En este caso podemos plantear el secundario del transformador de esta manera, como una fuente positiva, negativa, negativa, positiva, que va a representar ciclo positivo y ciclo negativo de la señal de entrada. Entonces, de manera que cuando el ciclo positivo existe, pues se da de la siguiente manera. ¿Sí? Esto de manera en el que D1 permite el flujo de corriente y pues D2 lo evita, y hace que se cumpla este sentido de flujo corriente, obteniendo una señal o viéndolo desde la carga de esta manera. ¿Sí? Ahora, cuando respecta al flujo de corriente en el semiciclo negativo, pues tenemos de esta siguiente manera. D2 permite flujo, luego pues vemos que hay paso por la carga y de regreso. Esto dado el hecho de que el D2 va a permitir el flujo y D1 en este caso no lo va a permitir, haciendo que la vemos de esta manera en la carga. Entonces, al tener ambas respuestas de cada diodo, pues tenemos que la respuesta final del rectificador o puente rectificador tab central será de manera que ambos semiciclos se van a ver reflejados de manera positiva sobre la carga. Y así es como funciona el tab central o el puente rectificador tab central. Rectificador de onda completa, puente de diodos, donde definimos que la entrada pues es una entrada senoidal de amplitud B y M, frecuencia pues definamos que es de 60 Hz para la red comercial en Colombia. Definimos que al comienzo del primer ciclo, semiciclo positivo, va a tener este comportamiento donde entra por aquí, se encuentra con la barrera, sigue este camino, llega a este punto, se encuentra con la barrera, sigue por la resistencia de carga, llega aquí, continúa por este trayecto, sube por acá, acá encuentra diferencial de potencial igual a 0, sigue este camino, aquí encuentra diferencial de potencial igual a 0 y continúa con este camino, por lo que el comportamiento del semiciclo positivo de esta señal de entrada va a seguir este comportamiento. ¿Sí? Ahora, el semiciclo negativo de la señal va a seguir este comportamiento. Vamos a tener entrada por este sentido, ¿sí? Vamos a llegar a este punto, debido a que aquí va a encontrar resistencia, pues el diodo no va a dar flujo, mejor dicho. Va a seguir este camino, ¿sí? Luego va a encontrar oposición al flujo corriente, por lo que va a bajar por la resistencia, va a continuar este camino, va a subir en este punto, va a encontrar que aquí hay diferencial de potencial igual a 0, por tal motivo va a continuar por aquí, igual diferencial de potencial igual a 0, va a continuar por acá. Entonces, de esta manera, la visión que tendremos en la resistencia, bueno, la resistencia de carga, va a ser de esta manera, ¿sí? Entonces, de esta manera, completamos lo que respecta a el semiciclo
positivo y negativo, y como se verá en la resistencia de carga. Ahora, como os había mencionado, pues planteamos que van a ser 60 Hz como frecuencia de la señal de entrada. Entonces, en el punto que iremos a analizar los armónicos, se puede determinar que los armónicos que se van a afectar van a ser pues la frecuencia fundamental, por el número de fases en este caso. Pero pues al analizar, pues determinamos que es una sola fase, por lo cual vamos a determinar que este circuito va a ser afectado principalmente por la frecuencia principal, que va a ser los 60 Hz. Así que pues al realizar el análisis vamos a observar que va a encontrarse principalmente la frecuencia principal. En este momento se va a explicar el fenómeno que se genera teniendo elementos capacitivos e inductivos dentro de un circuito de rectificación. En el caso de elementos capacitivos, permite que el voltaje aumente, ayudando a que el rizo sea mucho menor y pues la señal DC tenga valor mucho mayor. En el caso de un rectificador con un elemento inductivo, permite que la corriente mantenga mucho más constante, pero debido al cambio de fase entre el ciclo negativo y ciclo positivo, pues hace que el voltaje después del rizado disminuya, como se puede observar en la gráfica. Bueno, en esta ocasión se va a explicar lo que sería el rectificador monofásico utilizando tristores. Primero debemos comenzar con el concepto de que el tristor es un elemento compuesto por 4 capas PNP, y además de eso se puede visualizar como un diodo donde su activación se da por una señal externa. En este caso, al aplicar la señal, el diodo no se desactiva hasta que reciba un voltaje inverso o no reciba ningún tipo de voltaje. En este caso sería que el voltaje que pasa sobre él sería igual a 0. Vamos a tener en cuenta esta señal como entrada, y vamos a analizar los dos formatos, donde pues iniciaremos con el uso de 2 diodos únicamente con carga puramente resistiva, que al igual que con el rectificador no controlado, pues su funcionamiento radica en el proceso de el flujo o el paso corriente en un solo sentido. Lo que nos determina es el paso de una sola fase, y cuando pasemos a la siguiente fase, el flujo de corriente en un solo sentido debido a la restricción del diodo y su inversión de negativo a positivo. La diferencia radica en el hecho de que, como vemos en esta imagen, la señal empezará a vivirse en el diodo cuando demos una señal o un disparo en el diodo. En este caso se le da para un ángulo alfa, y ahí empieza a conducir, lo que genera dándole tomando pues una sola fase y tomando esta forma. Seguido tomamos el siguiente diodo, que sería en este caso S1, donde pues la primera fase no la toma y se activa teniendo alfa más pi. Esto hace que tenga esta forma. Entonces
al terminar de hacer la rectificación, tenemos que la carga va a tener esta forma, el voltaje sobre la carga va a tener esta forma al ser rectificado. Esto permite tener variación de potencia en la carga, pues al tener solo cierta parte de un ciclo u otro. Ahora para la configuración del puente de diodos, pues tenemos el mismo procedimiento del no controlado, donde pues en una fase positiva va a seguir este flujo, ¿sí? Y pues para la fase negativa va a seguir este flujo. Al igual que con el anterior, el control se da por activación de una señal externa y pues vamos a tener cierto porcentaje de cada fase dependiendo de el tiempo o el ángulo de activación que le demos a nuestro rectificador controlado. Bueno, entonces acá tenemos los rectificadores multifásicos en conexión de estrella. Estos rectificadores se utilizan para aplicaciones de muy alta potencia comparados con rectificadores de media onda o de onda completa. Para ellos, pueden soportar, este circuito puede soportar aproximadamente 500 kilowatts. Como en todos, su salida contiene armónicos y en este caso su frecuencia natural va a ser QS, la frecuencia de la fuente. Q va a ser la cantidad de diodos o la cantidad de fases que posee el rectificador. Usualmente se utiliza un filtro para mitigar el efecto de estos armónicos. La corriente que fluye a través de la rama secundaria es unidireccional y esta contiene un componente complejo. La rama principal solo hace que conecte el circuito a las otras fases. Entonces, como se puede ver, pues acá ves el voltaje DC, que la única variación va a ser, que Q va a ser factor para el voltaje DC. Igual pasa con la corriente DC, pues solo sería voltaje DC sobre su carga. El voltaje RMS pues está expresado de esta forma. Se ve que Q es el factor donde se va a encargar de darle una propiedad cualitativa al voltaje eficaz. Y ese, en este caso, cuando el ángulo de disparo es por debajo de 1, y ese va a ser igual a la corriente IO, que es la corriente que entra la carga, y pues está expresada de esta manera. Es el puente rectificador trifásico, es configuración delta Y, delta estrella. Este rectificador es un rectificador de onda completa, puede funcionar sin transformador y produce ondas 6 veces al pulso de voltaje, al pulso de entrada. Es la rama donde se transporta la mayor cantidad de voltaje eficaz de línea. Es la que está conectada directamente al suministro. En este caso, pues se puede ver que va a ser la BCN. Y el voltaje de línea va a ser 13 veces mayor al voltaje de fase. Acá podemos observar las ecuaciones. Esa ID es la corriente que soporta cada diodo. Y ese va a ser la corriente. Otra vez acá jugamos con el ángulo de retardo o el ángulo de disparo. Si es aproximado a 1, es igual a IS, y por lo tanto, pues IS se puede calcular de esta manera. Y por último, es el puente trifásico controlado,
Este puente pues ya no son con diodos, sino con tiristores. Se utiliza para aplicaciones industriales cuando se requiere una potencia hasta de 120.000 kilowatts. Esta es una operación de dos cuadrantes, cuadrante positivo y cuadrante negativo. Y su encendido, los encendidos de los transistores corresponden a un intervalo de pi tercios. Los transistores T1 y T2 son los que conducen y comienzan el switcheo. El switcheo va de la siguiente manera: va T1, T2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6 y 6, 1, y se repite la secuencia. Este voltaje de salida posee una parte negativa, ya que la corriente que pasa por esta nunca puede ser negativa. No puede existir corriente en inversa por seguridad del circuito. Esto trabaja con ángulos de disparo. Acá el voltaje C, si conocemos el ángulo de disparo, pues va a ser de esta siguiente manera. El voltaje M es el voltaje máximo de cada transistor. Si su ángulo de disparo es 0, se calcula de esta manera, como lo vemos acá. Y por lo tanto es Bn, que es el voltaje natural de salida, se puede calcular de esa manera. Coseno, o pues también se puede calcular su ángulo de disparo. Y por último, pues su voltaje eficaz, como se ve ahí.